Fíjense, la virtud, si me permiten que lo diga, porque soy corresponsable, por supuesto, del programa junto con la Fundación Eurocaja Rural, la virtud de este encuentro es que en estas horas y en intervenciones presumiblemente y deseablemente breves, vamos a poder conocer la opinión de alcaldes, pero calculados porque cada uno de ellos aporta algo distinto, emprendedores porque son de distintas provincias y tienen algunas ideas nuevas, también la universidad, qué duda cabe, pero no solamente de las autoridades regionales, provinciales y locales, sino que tenemos la inmensa suerte de que esté con nosotros, por ejemplo, Milagros Marcos, que agradecemos mucho su presencia. Ella es diputada en el Parlamento de España y además portavoz de Agricultura del Partido Popular. Que esté Susana Solís, eurodiputada de Ciudadanos del Grupo Renew, una persona clave en el análisis de los problemas energéticos que tiene Europa y que tenemos todos en estos momentos y que ha tenido la amabilidad de venir desde Bruselas para estar aquí. Y, por supuesto, del secretario general de Reto Demográfico, Francesc Boya, que agradecemos que esté con nosotros presente también, y otras autoridades que nos acompañan. Y además, que estén presentes desde el principio y hasta el final, porque quieren ver todos, aprovechar la oportunidad que tenemos aquí de tomar ese diagnóstico y ver las posibilidades de soluciones. Esa es la centralidad del encuentro de Empuéblate y por eso es un punto de referencia. Vamos a comenzar por los alcaldes, si les parece bien. Y vamos a llamar aquí a una serie de alcaldes que cada uno tiene su particularidad. Así que, por favor, los alcaldes que están invitados, incluso uno de Medina del Campo, que es de Castilla y León, por tanto, si tienen la amabilidad de venir y colaborar con nosotros, Cortés Buendía, alcaldesa de Yeste, Guzmán Gómez, alcalde de Medina del Campo, Alba Rodríguez, que es alcaldesa de Villagarcía del Llano, y José Eugenio del Castillo, que es alcalde de Quismondo, en Toledo. ¿Qué tal? Adelante, bienvenidos todos. Muchas gracias. Muy bien. Cada uno de ellos tiene una particularidad. Yo destacaré solamente una, la particularidad que a mí me ha parecido de sus currículums o de las breves conversaciones que hemos mantenido o que me ha trasladado Eurocaja, para que cada uno cuente lo diferencial, porque aquí estamos, digamos, contando lo diferencial. Si le parece, empezamos por Cortés Buendía, alcaldesa de Yeste. Cortés es presidenta del Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura, ¿no? Díganos si le parece la particularidad, lo que ustedes aportan y cómo lo ven. Los diagnósticos los conocemos, la despoblación, etcétera, pero estamos buscando soluciones inteligentes. ¿Qué hacen en Yeste, qué hacen en la Sierra del Segura para combatir todo este fenómeno? Adelante, bienvenida. Bueno, pues muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. La Sierra del Segura, sabéis que estamos al sur de la provincia de Albacete. Ya no sabemos si tenemos raíces murcianas, andaluzas, ahí estamos. Lo que pasa es que somos una zona muy singular, porque eminentemente nuestras comunicaciones no son las mejores, a estar tan alejados y a ser límite de frontera entre estos territorios. Nuestra zona realmente es una zona que ahora mismo se está decantando por el turismo, pero también porque las posibilidades industriales no se dan las condiciones en esta zona. Se está trabajando mucho por parte de los 12 municipios y del Grupo de Acción Local para intentar salir adelante, pero estamos sufriendo mucho lo que es la despoblación y una de las cosas que intentamos es arraigar la gente. Cualquier empleo que se crea en nuestros pueblos son muy importantes. Desde los ayuntamientos y desde el Grupo de Acción Local intentamos pues, apoyar todas las posibles empresas que puedan llegar a estas zonas, pero como os digo, estamos en desventaja totalmente con todo el desarrollo tecnológico, aerogeneradores, placas solares, porque nuestro territorio está su mayor parte protegido. Somos el pulmón de la provincia de Albacete, pero vemos cómo otras zonas, otros pueblos, pues pueden tener recursos suficientes para acogerse a la ayuda, pero nosotros no, porque al final hay pueblos que tienen unos recursos que no los tenemos nosotros. De todas maneras, luchamos con los recursos que tenemos disponibles. Desde luego, los grupos de acción local, sí quiero destacar, en los 30 años que llevamos de andadura en la sierra,
pues que el apoyo a empresas, ayuntamientos, asociaciones y todo ese dinero que al final se gestiona se queda ahí, con lo cual ya os digo, lo esencial, un puesto de trabajo que se cree o se consolide en la sierra es muy importante, porque al final, como dice, la gente quiere ir a esta zona a descansar, pero para que las zonas se conserven tiene que vivir gente. Por eso hay que apostar mucho en las políticas. No se puede pensar en que todo tiene que ser las órdenes de ayuda por población, muy esquemáticas. Muchas veces me gustaría que se bajara al territorio y se viera las circunstancias de un pueblo como este, 511 kilómetros cuadrados, 137 núcleos de población, un presupuesto de 3.200.000 euros de ingresos, y con eso tienes que mantener todos los servicios, apoyar cualquier iniciativa y aparte los ayuntamientos tenemos que ser promotores con estos poquitos recursos y con esa diferencia entre uno y otro. Es muy interesante eso, porque al final el alcalde también es el promotor, o el promotor del polígono industrial, el promotor de la iniciativa, y allí donde la ciudadanía está bendecida por un alcalde con iniciativa, pues mira qué bien. Y en otros sitios, con administrar solo, aunque se administre bien y honestamente, claro, no es suficiente. Hoy día hay que tener otras iniciativas. Vamos a ver si luego tenemos tiempo para un minuto final de cada uno de ustedes. Guzmán Gómez es alcalde de Medina del Campo. Déjeme decir, usted antes era alcalde de Nava del Rey. Es un caso casi a la portuguesa. Los portugueses pueden cambiar los alcaldes de un sitio a otro. En todo caso, usted por elección, pero es una ciudad de más de 20.000 habitantes. Y eso hablando del mundo rural comparado con el mío, Camporrense, la provincia de Huesca, que tiene 139 habitantes. Medina del Campo es Nueva York. Díganos un poco qué es lo que planteamos ahí, cómo lo ven. ¿Se despuebla también un pueblo como Medina del Campo, a pesar de su fortaleza, a pesar de la Renfe y de otros recursos industriales? Bueno, Manuel, pues muy buenos días a todos. Permíteme primero que agradezca a Eurocaja Rural el permitirme estar aquí esta mañana para hablar de un tema tan importante. Siempre es un placer también compartir mesa y compartir diálogo contigo y saludar además de a todas las autoridades, pues todas las personas que están aquí presentes, todo el equipo de Eurocaja que me consta porque en Medina del Campo también tienen oficina que están haciendo una labor y un trabajo encomiable en el mundo rural, en el mundo de los pueblos. Y comentando un poco sobre Medina del Campo y por ponernos en situación, es uno de los 4 municipios de la provincia de Valladolid, contando con la capital, que superan los 20.000 habitantes. Es la provincia que más municipios tiene, que superan los 20.000 habitantes de Castilla y León, pero pese a eso también sufrimos la despoblación. Provincia de Valladolid, 225 municipios, 9 pedanías y alrededor de 220 municipios sufren la despoblación. La despoblación no es algo que afecte solamente a los pueblos, es algo que afecta también a las ciudades. En la provincia hemos podido también sufrir esa pérdida de población en la propia capital. Valladolid hace unos años ha descendido de 300.000 habitantes y eso quiere decir algo, ¿no? Que es un problema general con respecto a los territorios. Yo creo que Castilla y León tiene los mismos problemas que Castilla-La Mancha y en ese aspecto pues es muy importante también estos encuentros y que las políticas al fin y al cabo que se están llevando en los distintos territorios pues confluyan y se coordinen y aprendamos unos de los otros y podamos ponernos en situación, porque al fin y al cabo el problema es el mismo. Medina del Campo tiene exactamente el mismo problema, a 55 kilómetros de la capital, es cabecera de comarca, es un municipio que presta muchísimos servicios a muchos pueblos, a 38 municipios que están alrededor de la propia villa de Medina, incluso municipios que pertenecen a otras provincias como son Segovia y Ávila, pero esto no es importante porque al fin y al cabo la cercanía con los municipios que prestan los servicios es algo relevante y aquí vemos cómo podemos ser aliados y no importan las provincias, sino que importan pues, esa cercanía para prestar los servicios. Y volviendo al tema, Medina del Campo, aun siendo cabecera de comarca, también está afectada por la despoblación. Vamos bajando, también la pandemia que hemos sufrido
a lo largo de los 2 últimos años pues, ha tenido un perjuicio brutal para el mundo rural y también para la propia villa de Medina del Campo, y en ese aspecto tenemos que defender, ¿no?, la importancia de los municipios de un tamaño intermedio pero prestadores de servicios. Si no queremos que municipios más pequeños se despueblen y se queden vacíos, tenemos que prestar esos servicios no a 55, no a 90, no a 110 kilómetros de la capital, sino que en municipios cabecera de comarca que estén a 15, 20, 30 kilómetros, y permitir así a todas aquellas personas que lo deseen pues poder vivir en esos pueblos más pequeños, o incluso poder vivir en estos municipios intermedios. Municipios intermedios que cuentan, como Medina del Campo, con juzgados, con seguridad social, con un hospital comarcal que da servicio a más de 100.000 habitantes, con una red comercial, con una red también de industrias muy potente en el sector agroalimentario, que cuenta con proyectos y con corredores importantísimos, como pueden ser el corredor atlántico, corredor agroalimentario, o también el corredor de cercanías, que cuenta con una estación de AVE. Medina del Campo está a 50 minutos de la capital de España en AVE, a hora y media por autovía de Madrid también, y por lo tanto pues tenemos infraestructura suficiente para que las personas pudieran quedarse a vivir en Medina del Campo o en cualquier pueblo de alrededor. Pero ese cambio de mentalidad, y también yo creo, y me atrevo a decirlo aquí en este foro, esa falta de políticas llevadas a cabo en los últimos años para motivar a las personas a que se queden en el mundo rural, pues impide que nos mantengamos, e impide también que los pueblos sigan teniendo esa vida que a todos nos gustaría. Como persona que participa en política, pues me gustaría reivindicar que tenemos que dejar de hablar ya de la despoblación y tenemos que empezar a actuar como lo hacen muchísimas empresas, como me consta que está haciendo Eurocaja también, y como lo estamos intentando también a través de todos los ayuntamientos que tenemos este problema. Muchas gracias. Es muy interesante el punto de vista. Fíjese el contraste. La alcaldesa de Yeste nos hablaba en la sierra, lejos, descanso, un puesto de trabajo es importante, pero las ciudades intermedias, incluso en líneas de conexión tan importantes que tienen con AVE y con la maquinaria industrial en general que ustedes tienen ahí, ¿no? Un centro de Renfe importante, ¿no? Lo que está planteando el alcalde son ciudades intermedias, pero este dato que yo quiero darles: el 27% de las capitales de provincia de España pierden población. Las capitales. Cuidado con esto, porque no estamos hablando, no, la provincia pierde pero la capital resiste. Pues no, usted ha citado Valladolid. ¿O las ciudades intermedias resisten? Pues no, usted trae el ejemplo de Medina del Campo, que nos interesa tanto. Alba Rodríguez es la alcaldesa de Villagarcía del Llano, Cuenca. Cuando veíamos las particularidades de algunos alcaldes en su territorio, ¿no?, para invitarles, considerábamos y nos llamaba mucho la atención que usted fue directora de un centro de mayores y que es la responsable de los mayores. Aquí, sin mayores, no somos nada. Sin mayores no somos nada. Y me parece que de una forma muy dramática se ha puesto de manifiesto durante el COVID. Pero yo creo que hoy, igual que se ha recuperado esa idea positiva sobre el mundo rural, también creo que la mirada de todos se ha dirigido de una forma muy especial a ese segmento de población. Cuando quiera, alcaldesa. Hola, pues buenos días. Muchas gracias a Eurocaja Rural por haberme invitado a este evento. Gracias y bienvenidos a todas las autoridades que hoy estáis aquí, al resto de asistentes, pues por tener este momento pues para poner cosas en común y también pues para escucharnos de los distintos altavoces que nos proponían. Y yo, fijaros, poniendo en valor lo que decía el presidente de la Diputación, de esa importancia en esos 5 puntos que le ha remarcado, pues también agradeceros particularmente que Eurocaja Rural pusiese en funcionamiento una oficina en mi municipio y que eso haya permitido que uno de esos jóvenes que estaban fuera trabajando pues haya regresado y a día de hoy pues tenga un puesto de trabajo, porque al final, desde todos los aspectos, desde la empresa privada, desde las administraciones, el esfuerzo tiene que estar en reivindicar. Cada persona va a vivir donde, desde luego, desee vivir por muchas cuestiones que pongamos encima de la mesa, pero es cierto que dar oportunidades y posibilidades a que aquellas personas que quieran vivir en los pueblos sea posible y se lo facilitemos, pues es la labor que creo que nos ocupa absolutamente a todos.
Y ciñéndome un poco pues, a esa parte que remarcaba de mi trayectoria desde el área del mundo de los mayores, pues creo que también es algo que en los pueblos nos está beneficiando mucho y sobre todo pues, toda esa economía que nace alrededor de la atención y de los cuidados a las personas mayores, y es uno de los potenciales que también tenemos en los pueblos, donde tenemos una población, como bien decía Manuel, muy envejecida, pero que también eso nos está ofreciendo, y siempre al lado de las políticas que tanto desde las diputaciones provinciales se está haciendo como desde el gobierno regional, porque si no, pues seamos sinceros, con los presupuestos que tenemos ayuntamientos como el mío de menos de 800 habitantes, pues sería imposible mantener todos esos servicios y poder generar esos puestos de trabajo que nacen alrededor de la atención y los cuidados a las personas mayores. Por lo tanto, son fundamentales los convenios de la ayuda a domicilio que se firman con el Gobierno regional, los programas SEPAG que se ponen en marcha, las inversiones que se hacen para plazas en residencias, la potenciación de las viviendas de mayores, porque todo eso está permitiendo que se cree alrededor pues, una red tanto de formaciones, que también veía que estaba el rector y vicerrectores de la Universidad de Castilla-La Mancha, desde esa línea de formación, desde la parte de empleo, que luego toda esa gente al final terminan viendo una posibilidad y son los que deciden, el que quiere vivir en el pueblo, pues que quizá no tenga que marcharse a una ciudad, ni siquiera, que decía también que las grandes ciudades también pierden población, porque ven que se tienen que ir nuestros jóvenes pues, al extranjero a trabajar, porque aquí no tienen posibilidades. Y al final todas esas son las políticas que, aunadas y de la mano también de lo que los municipios como capitaneantes de los mismos ejercemos, generamos esa posibilidad de que ese puesto de trabajo se quede en nuestros pueblos y que, por otro lado, nuestros mayores, que a veces también se ven abocados a que con motivo de la despoblación tengan que irse a vivir pues, donde están muchas veces sus hijos, pues puedan ver una opción en quedarse en su pueblo, estando bien atendidos y por otro lado, pues viendo que se generan esas sinergias con el comercio local, con los transportes, con los distintos servicios que se crean alrededor y en el entorno de ellos. Pero nos llama la atención, Alba, sobre un asunto muy interesante que ya tiene su nombre, ¿no? La economía senior o la silver economy. Hay todo un desarrollo, no solamente de empresas, sino de posibilidades de trabajo. Ahí realmente es un segmento muy importante porque desgraciadamente estamos en un envejecimiento de la pirámide de edad y eso cada vez es muy positivo, digamos, que se alargue la esperanza de vida, pero hay que prestar la atención debida porque esa vida de más, gracias a los avances y gracias a la salud, tiene que ser digna, o de lo contrario pues tampoco vale la pena. Pero nos llama la atención sobre esa cosa muy concreta. Luego les pediré una rondita rápida, un minuto, sobre alguna iniciativa, lo más interesante, porque estamos aquí, como decía antes el director general, buscando soluciones inteligentes contra la despoblación. Pero antes quiero darle la palabra a José Eugenio del Castillo, que es alcalde de Quismondo, ¿no? La provincia de Toledo, ella es de la provincia de Cuenca, de Albacete, he hablado, y de Valladolid. Y tiene una particularidad también, ¿no? Usted está más vinculado casi como empresario al sector ganadero, ¿no? Y al sector agrícola. Otra mirada, eso es lo que estamos buscando. Le escuchamos. Bueno, pues yo soy alcalde de Quismondo. Quismondo es un pueblo que está en la Nacional 5, a 70 kilómetros de Madrid, a 45 de Talavera y a 45 de Toledo capital. Nosotros cuando entramos en el ayuntamiento pues analizamos esta situación del despoblamiento y vimos nuestras debilidades, que éramos un pueblo que no teníamos ni grandes monumentos, ni teníamos ríos, ni teníamos fiestas tradicionales importantes. Vimos las amenazas que teníamos grandes ciudades cerca de nosotros y nos podían restar esas oportunidades de trabajo, y vimos nuestras fortalezas y nuestras oportunidades. Y diseñamos un programa viendo lo que teníamos nosotros diferente a los demás. Y principalmente buscamos tres puntos. Uno, hacer un pueblo seguro, hacer un pueblo con un nivel cultural aceptable, con una oferta cultural aceptable, y poner en valor a las empresas y tradiciones que tenemos en nuestro pueblo. Nos volcamos en empresas cárnicas, por ejemplo, e hicimos que un producto como la morcilla de Quismondo,
que se vendía en 3 meses al año, fuera un producto que hoy se está vendiendo en toda España y durante 12 meses al año. Pusimos en valor la fiesta del Tiraní. Es una fiesta típica de Quismondo que se hace el Domingo de Resurrección y que hemos llevado en numerosos pueblos de la provincia de Toledo. Y que eso hace que en momentos puntuales como la Semana Santa, el Domingo de Resurrección y el domingo siguiente, pues a Quismondo vaya bastante gente a visitarnos. Hemos trabajado mucho por la seguridad en nuestro pueblo. No teníamos cuerpos y fuerzas de seguridad de policía local, la creamos, hicimos un circuito de cámaras de seguridad que nos ha dado unos excelentes resultados y creemos que somos un pueblo bastante seguro. Y hemos luchado mucho contra la ocupación ilegal para dar a nuestros vecinos una calidad de vida que no tienen en otras localidades. Eso principalmente han sido nuestras ofertas y nuestras acciones. Durante el verano, que a Quismondo viene, por así decirlo, la población infantil que podemos tener entre cero, en un censo que tenemos de 1.700 habitantes, tenemos 170 niños en el colegio, de 3 años a 11, casi se dobla. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos dado opciones a que esa gente que va a Quismondo, que va con sus abuelos, con sus tíos, se puedan volver a vivir. Y hemos conseguido aumentar nuestro nivel en 200 personas en estos últimos 10 años. Creo que es una cosa importante, teniendo el reflejo de tener a Madrid cerca, que de ser, digamos, una amenaza ha sido una oportunidad, porque lo que hemos conseguido, que gente que se jubile estando en Madrid vuelva a su pueblo, o que gente por la situación económica que por desgracia hemos vivido y que estamos viviendo, venda su piso en Madrid y vaya a vivir a Quismondo, pudiendo tener un nivel económico más aceptable y que sufrir menos la crisis, aunque tenga que desplazarse a Madrid. Entonces, creo que hemos luchado aceptablemente contra la despoblación. Hay más medidas que creo que se deben de tomar y hay medidas que creo que desde el Gobierno de España se deberían de analizar. Por ejemplo, se está implantando la fibra en mi localidad. Yo no entiendo que haya 3 compañías que vayan a instalar la fibra con el mismo circuito, por las mismas calles, con los mismos cables, molestando 3 veces a los vecinos. Yo creo que con una compañía que lo instale y las demás cojan servicio, optimizaríamos los recursos. El tren. El tren es un medio de transporte muy eficaz, económico y viable. Por desgracia, en la zona de Torrijos, que es la comarca de referencia nuestra, las comunicaciones con Madrid cada día son peores vía tren. Creo que es una cosa que se debiera de solucionar. Nosotros, por suerte, tenemos una excelente comunicación por vía de autovías, tanto con Madrid, como he dicho antes, con Talavera y Toledo. Nos falta hacer la conexión con Castilla y León, vía Ávila. Creo que es un objetivo que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha en los próximos años se tiene que marcar. Entre las instituciones todos tenemos que trabajar juntos, todos tenemos que marcar objetivos. Y el objetivo es siempre el mismo, el vecino, el ciudadano. Y a él le tenemos que dar lo que él nos pida. Muchas gracias, alcalde. La verdad es que es muy interesante lo que está planteando. Yo me pensaba que eso de pasar 3 veces el cable era solo la Castellana de Madrid. No. Porque cuando lo agujereaban y tal, luego lo ponían bien y venía otra compañía y volvía así, porque así generaba seguramente más obra o algo por el estilo. Pero déjeme decir en cuanto a la fibra óptica, que a mí me parece fantástico, que a veces en el mundo rural tenemos una obsesión en que llegue la fibra óptica a mi pueblo y no tenemos en cuenta que a través del satélite Hispasat hoy tienes el mismo rendimiento y el mismo flujo y caudal de Internet que puedes tener por la fibra óptica. Es decir, si tienes cielo, todos tienen cielo, puedes tener Internet. Entonces, vamos a calcular bien, porque a veces nos desgastamos en batallas absurdas y tenemos ahí una cierta operatividad de salida que nosotros no lo planteamos. Pero muy interesante lo novedoso que nos cuenta todo esto de la seguridad, por ejemplo, muy interesante, porque va por la ocupación de casas, pero va por
por las fincas a las que yo me estaba refiriendo antes, que estamos ahora también nosotros estudiando en Next Educación. Vamos a hacer una ronda final, en el orden que quieran ustedes. 1 minuto de propuestas, 2 minutos de propuestas, como se hacen los grandes debates. Venga, vamos a ver. ¿Qué proponen como soluciones inteligentes o qué destacan, qué subrayan de lo que ustedes están haciendo? ¿Parece? Vamos a medir al campo primero. Vamos allí. Bueno, pues yo creo que tiene que ser un conjunto, ¿no? Y un conglomerado de propuestas. El primero es el cambio de mentalidad, tanto de las personas que viven en los propios pueblos. Se tienen que abrir, se tienen que activar y nos tenemos que dejar de quejar. Vivimos en un momento en el que no podemos decir y decidir por las personas y cada uno vive donde quiere vivir. Hay personas que viven en la ciudad o trabajan en la ciudad y viven en el pueblo y a la inversa, ¿no? Y eso lo vemos todos los días y, por lo tanto, necesitamos un cambio de mentalidad tanto en las personas que viven en los pueblos como las personas que viven fuera, y las políticas en este caso pues son fundamentales. Unas políticas de natalidad que de verdad protejan la natalidad y fomenten la natalidad, y después unas políticas fiscales que beneficien realmente tanto a las personas que vivan en los pueblos como a las personas que quieren o deseen instalarse en los pueblos, no solamente a vivir, sino también a instalar su empresa, a generar empleo, a generar riqueza. En la provincia de Valladolid la mayoría de los municipios tienen cobertura, tienen fibra, tienen unas buenas comunicaciones y unas buenas infraestructuras, y la mayoría de los municipios pierden población. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo pues para las personas no es llamativo quedarse a vivir en esos pueblos por unas razones u otras. Medina del Campo tiene buenas comunicaciones, infraestructuras, tiene fibra, tiene empresas, y aún así pues vienen personas desde Valladolid, desde Zamora o desde Salamanca todos los días a trabajar en el hospital, en los juzgados o en los colegios, ¿no? Por lo tanto, tienen buenos trabajos y deciden vivir fuera. Pero al fin y al cabo pues tenemos que cambiar o intentar cambiar esa mentalidad, abrirnos, y al fin y al cabo pues a los pueblos pequeños también que vivan más o menos personas, esto no tiene que diferir no solamente en la vida sino también en la imagen de ese pueblo. Los pueblos serán pueblos y deben de ser pueblos siempre. No tenemos que intentar cambiar los pueblos a ciudades, pero sí que es cierto que tenemos que cambiar ese marco y ese concepto de que el pueblo es algo pasado, de que es algo rural y de que la ciudad es lo moderno. Por tanto, cambio de mentalidad. Decía antes el presidente de la Diputación, el prestigio, ese elemento. Me ha gustado que lo incorporara. La alcaldesa de Yeste, su minuto final. Bueno, yo creo que nuestros pueblos, la Sierra del Segura pierde población a un 25% cada año. Hacemos todo lo posible desde el Grupo Acción Local, con fondos europeos, apoyando a todas las posibles iniciativas. Los ayuntamientos hacemos lo posible, pero sí es verdad que es muy difícil mantener la población y los servicios. Creo que todos tenemos que ir en la misma dirección, gobierno central, autonómico y locales. Se está apostando por las zonas rurales. Desde los ayuntamientos tenemos el margen de maniobra que tenemos. Creo que ahora mismo esa diferencia o esas posibilidades de financiación, yo como alcaldesa de Yeste me gustaría ir mucho más allá de lo que voy. Movemos todos los recursos que podemos, porque al final tenemos que apoyar residencias, centro de discapacitados, mantener todo el pueblo, pero a mí personalmente tengo gran frustración porque ven los Next Generation, que suenan muy bien, ve esas posibilidades que podía llegar a tu pueblo, pero sigo repitiendo, no tenemos manera de cofinanciar y hacemos todo lo posible, y creo que tenemos que dar ese paso. Ya os digo, hacer todo lo posible. Yo, dentro de las posibilidades, os digo, pusimos en marcha el camping municipal, que dice, bueno, son pequeñas medidas, como he dicho anteriormente, se lo quedan unos chicos, son 5 o 6 familias que están viviendo, y eso en pueblos grandes quizá no se ven, pero en nuestros pueblos es una bendición. Es lo que debemos de hacer realmente, y queremos seguir luchando, los alcaldes queremos, pero necesitamos recursos, necesitamos que las órdenes de ayuda, sigo repitiendo, se adapten, se crean en los despachos, pero luego se adapten a nuestros municipios, porque eso creo que no
es muy difícil, lo entiendo, pero tenemos que llegar ahí y que para que la gente llegue a pasar unas vacaciones en nuestros pueblos tiene que vivir gente y tenemos que apostar todo el mundo porque viva gente en los pueblos. Es así, parece de perogrullo, pero la gente no va donde no hay gente. Sí. Eso está absolutamente claro. Alba, Bueno, para pues concluir. yo estoy convencida de que seguir invirtiendo en los recursos públicos es la solución que necesitan todos esos pueblos para que el que realmente quiere vivir en un pueblo siga siendo una posibilidad. Para eso es fundamental que la fiscalidad y todo lo que tiene que ver con el tema impositivo sea responsable desde todas las áreas, no solo desde los gobiernos municipales, sino también desde el regional, desde el central, porque es lo que nos iguala a todos y lo que permite que unos y otros puedan acceder a los recursos y que no tengan que estar haciendo encaje de bolillos para ver dónde encuentran la mejor posibilidad para poder acceder a algo que quizá pues, es su sueño, es lo que quiere. Así que estoy convencida de que la inversión en esos recursos públicos es lo que va a garantizar que los pueblos sigan manteniendo su población. Muchas gracias. Y para finalizar, el alcalde de Quismondo. Adelante. Bueno, yo pediría, digamos que a las administraciones que tienen competencias que para nosotros son vitales, como son la educación y la sanidad, atiendan a las demandas de los pueblos. ¿Por qué? Porque cuando un colegio se queda pequeño, no podemos tardar 10 años en cubrir esa demanda, porque entonces se nos van a ir las familias a otros sitios a vivir. Cuando nuestros mayores, como ella dice, que en mi pueblo tenemos una residencia también, y la tenemos cubierta, y necesitamos hacer una ampliación, esas ayudas de las administraciones las podamos tener y se puedan hacer en tiempo breve, porque eso va a cubrir las demandas de los vecinos. Si nosotros cubrimos de una forma rápida las demandas de los vecinos, la gente se quedará a vivir en nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque la calidad de vida en un pueblo es mucho mejor que la calidad de vida en una gran ciudad, bajo mi opinión. Muy bien. Y eso es lo que nosotros vendemos. Muchísimas gracias a los cuatro. Y fíjense que nosotros estamos viendo el tiempo que lo han clavado, ¿eh? Hasta nos han sobrado 30 segundos para decirles muchas gracias a todos. Gracias por su testimonio. Gracias.